Bien, entonces estamos acá. Estamos en esta parte, ¿no? Y hemos dicho que nosotros tenemos que hacer, para calcular la mediana, primeramente calcular los intervalos de la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Por ejemplo, la primera clase va de 0% hasta 4%, ¿no? La segunda clase entonces va a ir de 4% hasta un 10%. 10%. La siguiente va a ir del 10% hasta un 34%. La siguiente clase va a ir de un 34% hasta un 62%, ¿no? La siguiente va a ser un 62% y va a ir a esto hasta un 88%. La siguiente va a ser un 88% y eso va a ir hasta un 96%. Y la última clase va a ser el 96% hasta el 100%. Bien, entonces ahí tenemos entonces los intervalos de las frecuencias relativas acumuladas. Esto lo vamos a hacer también con este otro color acá. Bien. Y entonces, ahora nosotros lo único que tenemos que establecer es dónde estará la mediana, la clase de la mediana. ¿Cuál va a ser la clase de la mediana? La clase de la mediana va a ser aquel donde esté el 50%. Entonces, fíjense, en la cuarta clase, que va de 34% a 62%, incluye esa clase al 50%. Entonces, esta es la clase de la mediana, ¿no? Entonces, esta es la clase de la mediana. Entonces, acá nosotros podemos poner directamente, simplemente clase de la mediana. Clase de la mediana. Bien, entonces, esa es la clase de la mediana, ¿no? Bien, ahora ya tenemos la clase de la mediana, que para nosotros va a ser entonces la clase 4, ¿no? Entonces decimos la clase de la mediana es la clase 4, ¿no? Entonces la clase de la mediana es la clase 4. Bien, entonces ahora con eso nos vamos a calcular, ¿no? Entonces decimos acá, vamos a tener, copiamos, pegamos, y entonces vamos a tener acá el cálculo de la mediana, ¿no? Entonces lo vamos a calcular en esta celda. Bien, entonces decimos acá, la mediana va a ser igual. Límite inferior de la clase de la mediana. La clase de la mediana es la clase 4. Bien, entonces su límite inferior es 14.3. Más, ¿no? Ahora aquí tenemos que tener tres paréntesis. Dice n dividido entre 2. N, acá nosotros tenemos el valor de n, 50, dividido entre 2, ¿no? Paréntesis. Ahora eso dice menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase, la mediana, y antes de la clase 3, su frecuencia absoluta es 17. Bien, cerramos paréntesis. Y todo eso dice dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que sería 14, ¿no? Y todo eso ahora tiene que ser multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Si nosotros vemos acá, fíjense, también tienen que fijarse bien los colores de los paréntesis, ¿no? Fíjense, el primer paréntesis de color negro y el último paréntesis es de color negro. Entonces, eso indica que está bien lo que estamos haciendo. Entonces, eso tiene que ser ahora multiplicado por el intervalo de clase. El intervalo de clase, nosotros lo que tenemos acá, ahí, 2.2, y entonces esta sería nuestra mediana. Fíjense, la mediana presenta el mismo valor que la media aritmética y eso nuevamente nos está confirmando de que esta curva tiene grandes posibilidades de ser una curva simétrica, una curva en forma de campana, ¿no?
Y por lo tanto tiene grandes posibilidades de que esta curva se pueda ajustar a la distribución normal, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí calculada la mediana. Finalmente, vamos a calcular la moda, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a calcular la moda acá, ¿no? Eh, y entonces tenemos lo siguiente para la moda. Tenemos también una fórmula, ¿no? La fórmula para la moda, ¿no? Vamos a insertar la formulita. Nos dice que la moda va a ser igual, ¿no? Entonces, al límite inferior de la clase de la moda, más, y aquí tenemos paréntesis, ¿no? Y ahora en la parte superior vamos a tener, entonces ahí, eh, la frecuencia, esto es un poco largo, la frecuencia absoluta de la clase de la moda, ¿no? Menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la moda, ¿no? Todo eso dividido, ¿no? Dividido entre lo mismo, el límite, acá vamos a explicar, el primer diferencial, ¿no? Y acá tenemos más, y acá vamos a tener entonces el otro diferencial, eso vamos a explicar enseguida, menos, bien, ese diferencial, cerramos paréntesis, cerramos y cerramos. Bien, entonces ahí tenemos ese diferencial, ¿no? Y entonces vamos a decir que la moda, ¿no? Es igual al límite inferior de la clase ahora de la moda, ¿no? Y acá más vamos a tener entonces todo esto. Entonces va a ser la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase, ¿no? De la clase anterior o antes de la moda, ¿no? Eh, y ahora, eso va a ser acá, lo mismo vamos a tener acá, ¿no? La frecuencia absoluta de la clase de la moda, ¿no? Menos la frecuencia absoluta de la clase antes de la moda, ¿no? Y este otro va a ser la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase después de la moda, y todo eso multiplicado por el intervalo de clases, ¿no? Esa es la formulita. Ahora, nosotros tenemos ya la fórmula, lo vamos a llevar acá, ahí, y lo vamos a colocar entonces ahí. Bien, entonces esta es la fórmula de la moda, ¿no? La moda, ¿no? Entonces ahí tenemos la formulita de la moda, ¿no? Y entonces ahora lo que tenemos que saber cuál es la clase de la moda, de la misma manera que hemos visto cuál es la clase de la mediana, ver cuál es la clase de la moda. La clase de la moda va a ser aquella clase que tenga la mayor frecuencia absoluta. Entonces vamos acá, en nuestra, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos 2, 3, esta es la clase, no hay más. Entonces también es la clase 4, también es la clase 4. Entonces, también es la clase 4, la clase de la moda. Entonces, decimos entonces ahí, la clase de la moda, es la clase 4, ¿no? Entonces, la clase de la moda es la clase 4. Entonces, ya tenemos ahí, ahora aplicamos simplemente la formulita acá y calculamos la moda, ¿no? Entonces, vamos a calcular la moda. Y entonces lo vamos a hacer acá en esta celda. Ahí. Bien. La moda. Igual. Límite inferior de la clase de la moda. Hemos dicho que es la misma de la clase 4. Este es el límite inferior. Más. Y ahí ahora vamos a tener paréntesis, paréntesis. Entonces aquí va a ser frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia anterior, que sería 12, ¿no? Ahí tenemos eso dividido, ¿no? Ahora, entre lo mismo, frecuencia absoluta de la clase de la moda, menos el anterior,
Bien. Y ahora eso más el otro diferencial que es la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos el después, la clase después, que sería esa. Bien, cerramos entonces, cerramos y cerramos. Entonces ahora, todo eso, ahora vamos a ver con los colores si estamos bien. Para estar seguros vamos, y estamos bien, hemos empezado a estar cerrando un paréntesis de color negro y también acá tenemos negro. Entonces, ahora todo eso multiplicado por el intervalo de clase, y el intervalo de clase lo tenemos acá, es ese valor, y por lo tanto, esta es la clase, el valor de la moda, ¿no? Entonces, vamos a darle número, un decimal. Entonces, tenemos que la moda es también es un valor que está muy cercano también a la media aritmética y a la mediana, que es de 15.5. Su valor es de 15.7 centímetros, ¿no? 15.7 centímetros es el valor de la moda, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular y graficar, ¿no? Tanto el polígono, el histograma y la ojiva, y también calcular la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, es simplemente aplicar esas formulitas y vamos a tener el resultado. Aquí posiblemente una cosa importante es esto de los paréntesis, ¿no? Esto es importante. Si ustedes, por ejemplo, yo le estoy dando un clic acá en esta celda donde hay una fórmula. Fíjense, acá cuando yo coloco aquí, aparecen con colores, ¿no? Entonces, aquí está este paréntesis de color azul está cerrando con este otro. El rojo está cerrando acá y el azul nuevamente está cerrando todo. Entonces, con los colores tenemos que darnos cuenta porque tenemos que tener ahí el mismo número de paréntesis abiertos que el número de paréntesis cerrados. Si ahí tenemos más paréntesis abiertos o cerrados, nos va a dar un error, ¿no? Eso es importante que podamos mencionar acá. Bien, bien, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Y lo vamos a